Definición de cisterna. Una cisterna es un recipiente que recoge y o almacena agua. El concepto, que deriva de la lengua latina, suele emplearse con referencia al depósito que se encuentra debajo de la tierra y se destina para la recolección y el almacenamiento del agua que procede de un río o de las precipitaciones. Características de la cisterna de concreto. Está construida de cemento, siendo un sistema de almacenamiento rígido y permanente. Para su construcción se requieren diversos datos: estudio de suelo, reacción de la losa de fondo y presiones laterales, entre otros. Es necesario contar con un plano que tome en cuenta la capacidad de almacenamiento y ubicación. Para su correcta fabricación se demanda tiempo. Deberá ser elaborada por personas con conocimiento en el área. Requiere que su fondo sea limpiado constantemente para evitar que se ensucie. Es recomendable impermeabilizar la cisterna. Ventajas de las cisternas de concreto. Puede ser construida a medida, tomando en cuenta el espacio y cantidad de agua que se desea almacenar. Resisten a cargas pesadas. Se pueden acceder a su interior fácilmente. Suele ser más duradera ante las inclemencias del tiempo y el clima. Sus desventajas. Si no se construye bien, puede presentar filtraciones y generar daños en la casa. El costo de construcción y reparación es más elevado. El concreto forma moho que contamina el agua, por lo que hay que tener mucho cuidado en su limpieza. Aplicaciones de una cisterna de concreto. Las cisternas están diseñadas para contener agua potable y mantener su calidad. Deben estar aprobados por los organismos competentes para almacenar un producto consumible. Las cisternas alimentadas por gravedad son comunes en muchas partes del mundo, donde el agua de lluvia se recolecta en una plataforma elevada, que luego utiliza la gravedad para suministrar agua con fines domésticos o de riego. Estas cisternas no requieren ningún sistema de bombeo y por tanto se pueden utilizar incluso cuando no hay electricidad. Características físicas del concreto. Se indican valores aproximados. Densidad en torno a 2.350 kg sobre metros cúbicos. Resistencia a la compresión, de 150 a 500 kg sobre centímetros cuadrados, para el hormigón ordinario. Existen hormigones especiales de hasta 2.000 kg sobre centímetros cuadrados. Resistencia a la tracción, proporcionalmente baja, generalmente despreciable en el cálculo global, del orden de 1/10 de la resistencia a la compresión. Tiempo de fraguado, 2 horas aproximadamente en función de la temperatura y la humedad del ambiente exterior. Tiempo de endurecimiento, progresivo en función de la temperatura, humedad y otros parámetros. De 24 a 48 horas, la mitad de la resistencia máxima. En una semana, 3/4 partes, y en 4 semanas prácticamente la resistencia total. Hay que resaltar que el hormigón se dilata y contrae en magnitudes semejantes al acero, pues tienen parecido coeficiente de dilatación, por lo que resulta muy útil su uso simultáneo en la construcción. Además, el hormigón recubriéndolo protege al acero de la oxidación. Normas NOM del concreto. El revenimiento del concreto debe estar dentro de los valores permisibles durante los primeros 30 minutos medidos a partir de que llega la obra, a excepción del primero y último medio metro cúbico. El periodo máximo de espera en el sitio de entrega es de 30 minutos, a la velocidad de agitación. En caso de que la entrega se haga en equipo no agitador, puede reducirse el tiempo de espera, de común acuerdo entre el fabricante y el consumidor. Durabilidad. Cuando en el proyecto se especifican requisitos de durabilidad, a efecto de garantizar la producción de concretos con un mínimo de esta, y considerando que la resistencia mínima a producir debe ser de 19.6 MPa, el contenido mínimo de cemento por metro cúbico nunca debe ser menor a 270 kg sobre metros cúbicos para concreto reforzado y 300 kg sobre metro cúbico para concreto presforzado o posttensado. Especificaciones. Al hidro más próximo debe ser 1 metro como mínimo. A la cloaca, aguas negras, pozo séptico o cualquier tipo de obra que pueda contaminar debe estar por lo menos a 3 metros de separación. La altura interior de la cisterna se debe incrementar un mínimo de 40 centímetros para la libre operación de flotadoras, así como de los elementos de control. Las cisternas deberán ser completamente cerradas y tener registros con cierres herméticos y sanitarios. El volumen del diseño será igual
por lo menos de 205 metros cúbicos por día de agua de reserva para la mayoría de los casos. Las dimensiones de la cisterna varían de acuerdo al volumen de almacenamiento y a las características del espacio donde se va a ubicar y deberá contener la tercera cuarta parte o el 75% aproximadamente de su capacidad, con una altura promedio mínimo de unos 60 metros a 2 metros para una eficiente función. Toda cisterna deberá tener una puerta-ventana registro de 60 por 60 centímetros como mínimo y de 20 a 30 centímetros del lecho inferior de la losa del nivel máximo del agua, con una pendiente hacia la tubería de succión, la cual estará conectada a la bomba. Registro para acceso o tapadera deberá ser al menos de 1 por 20 metros. Al cámara de succión para las bombas deberá ser de 1,60 metros. Colocar en el interior una escalera tipo marinera con tubo industrial de 2 pulgadas a cada 0.25 metros y varilla del número 5 a cada 0.25 metros. Cálculo de una cisterna de concreto. Se calcula tanto la demanda de persona por día como la reserva, con el fin de conocer la capacidad mínima de la cisterna. Con los valores obtenidos y de acuerdo a las características del terreno, se diseña la cisterna, definiendo sus valores en cuanto a profundidad, largo y ancho. Con el valor calculado de la capacidad de la cisterna, se diseña la misma, indicando medidas interiores y tomando en cuenta el piso y muros de concreto reforzado, sin olvidar que para cisternas de poco volumen y como consecuencias de profundidades que no rebasen los 2 metros ni sean menores de 1.60 metros de altura interior, la altura del agua en su máximo llenado no debe de rebasar las 3/4 partes. Proceso constructivo. Se comienza con excavación, ya sea realizada con maquinaria o con personas, para proseguir con la extracción del material producto de la excavación. El siguiente paso es el relleno controlado con material selecto para nivelación en el piso de la cisterna. Se coloca la losa inferior de acero de refuerzo de 8 a 10 centímetros para proseguir con los muros de acero de refuerzo, y como dato, los traslapes deben ser 50 veces el diámetro de la varilla y el acero del firme deberá ir anclado con el acero del muro.